Listo, amigos, empezamos. Voy a hacer una presentación corta para presentarles un tema que es sumamente interesante, poco conocido, que es la estrategia entre Perú y Bolivia después de la batalla del Alto de la Alianza y después de la caída de Lima. En la batalla del Alto de la Alianza, pues recordamos que 3.000 más o menos bolivianos dejaron sus restos aquí en tierra peruana, ¿no? Y después regresaron a Bolivia para no regresar nunca más. Y ahí hay la idea de que los bolivianos nunca más, pero no es así. A la caída de Lima, Nicolás de Piedra disputa con Francisco García Calderón, con Lizardo Montero, con Miguel Iglesias. Y en Ayacucho se instala Nicolás de Piedra y pone un agente en Bolivia, Enrique Bustamante y Salazar. García Calderón no tuvo un agente diplomático en Bolivia, priorizó la confianza que tenía en Estados Unidos, buscando apoyo político por Estados Unidos y apoyo económico en Francia, ¿no? En Estados Unidos el hombre fue Juan Francisco Elmore, que junto a Stephen Hulbert se granjearon las simpatías del presidente Garfield, pero a su muerte todo el plan se vino abajo. De tal manera que Lizardo Montero pone como al delegado peruano en La Paz a este peruano que resulta ser muy importante, Manuel María del Valle. Manuel María del Valle, abogado diplomático, hizo lo posible para mantener la alianza. Él era un civilista y fue puesto por Montero, ¿no? Y las gestiones diplomáticas de Manuel María del Valle fueron estupendas para afianzar la alianza, ya sea para, primero, en un primer momento, hacer un pacto de tregua, en un segundo momento, una conferencia en Oruro, para ver qué se hacía, que los chilenos ya iban a ocupar Mollendo. Después, el diplomático boliviano Juan Crisóstomo Castillo llega a Lima y no llega a un buen arribo con Juan Antonio Ribeiro Hijo, que fue el delegado peruano para recibirlo. Rechaza la tregua del gobierno de Montero. Y luego Montero, o La Paz, hace 1.000 triangulaciones para recibir armas desde la Argentina a través de las famosas mulas tucumanas, para traer 4.000 rifles. Fíjense ustedes, se necesitaba más de 1.000 mulas, comprar más de 1.000 mulas. Y también se teje la posibilidad de financiar un poco los rifles y el alimento y toda la logística con la plata que podía prestar la compañía argentina Paz y Rosselló, que también fracasó después del tiempo. Todos estos detalles los vamos a conocer ahora en minucia, gracias a Julio César Abanto, distinguido historiador, investigador de la Universidad San Marcos y también de la Universidad Católica, quien me honra con su presencia. Es un estudioso del tema y nos va a dar los detalles más exquisitos sobre el mismo. Sin más, Julio César, te dejo por favor el auditorio. Puedes empezar a escuchar. Muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, estimado Augusto. Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos siguen en esta transmisión. Para mí es realmente un gusto porque el Ateneo para mí es un espacio muy especial porque fui desarrollando y madurando ideas que he presentado y sustentado en la tesis justamente sobre política exterior durante la guerra y que pueden ustedes acceder en el repositorio digital de la Universidad Católica.
es sobre la política exterior peruana durante la Guerra del Pacífico. Entonces, analicé lo que es los continentes de América y Europa, y lo que vamos a ver hoy es una parte de este trabajo que analiza el rol que tuvieron las alianzas, particularmente entre Perú y Bolivia después de la caída de Lima. De hecho, como antecedentes quería comentarles, mientras aquí, ok, a ver, ya. Entonces, como antecedentes quería mencionarles que particularmente el papel de las fuentes es crucial al momento de poder hacer un proceso de reconstrucción de lo que fueron estos años tan complicados para la historia nacional, la historia de nuestro país. En ese sentido, voy a dividir la presentación en tres partes. Una primera acerca del rol de las fuentes, lo que he podido utilizar justamente para poder abordar este tema que nos convoca hoy. Una segunda parte acerca de la relevancia que tiene el análisis del papel que cumple el servicio diplomático, es decir, el personal que está asignado en lo que se conocen hoy como las embajadas. Antiguamente su nombre, dada la escala en el siglo XIX, eran las legaciones, y pasaremos ya a ahondar en cuanto a el desarrollo de los hechos en esta tercera parte sobre la relación y el papel que tuvo la legación peruana en la paz después de la caída del Lima. Como antecedentes quería mencionarles que cuando les mencionaba el papel que tiene eh, el análisis de las fuentes diplomáticas, desde el punto de vista de Bolivia, hemos tenido dos grandes representantes que han utilizado los archivos diplomáticos bolivianos. En primer lugar, tenemos a Richard Phillips, una tesis norteamericana para el doctorado del año 73, y tenemos también la tesis del importante trabajo de Daniel Parodi, La Laguna de los Villanos, y su arco temporal es decir, él examina esta documentación durante la década de los 90. Como ustedes pueden apreciar, hay una gran distancia y sobre todo se requieren más trabajos que puedan revisar y contrastar el papel que cumplió la diplomacia boliviana durante la guerra. En el caso peruano, y acá comienzo ya con la primera parte, lo que tenemos es, en principio, cómo empezar la investigación. Entonces, si estamos hablando de diplomacia, relaciones exteriores, relaciones internacionales, las relaciones de Estado a Estado, es imprescindible tomar como punto de referencia el análisis de la información que nos proporciona el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su archivo central. Su indagación, particularmente la empecé desde el año 2007 aproximadamente, cuando era estudiante en la Universidad de San Marcos, y a partir de ese momento he ido comprendiendo de mejor forma las estrategias, las dinámicas y sobre todo el esmero y el trabajo denodado del servicio diplomático peruano. En ese sentido, con el paso del tiempo empecé a administrar de mejor manera la información que provienen de las series documentales que tiene la Cancillería. Por un lado, la correspondencia, que viene a ser la información que elaboran las legaciones y se envía a Lima, y también la respuesta desde la Cancillería en Lima hacia las diversas legaciones, entre ellas la de La Paz. También he podido revisar en algunos casos memorias institucionales y también los cuadernos copiadores. Los cuadernos copiadores es una información valiosísima porque, como su nombre dice, dentro de un libro copiador, ya que en esa época no habían computadoras, toda la correspondencia que salía desde la legación constaba en todo ese cuaderno copiador o libro copiador. Entonces, esa en realidad es la memoria del funcionamiento de esta unidad orgánica del servicio exterior peruano, y que hace constar los trabajos, acciones y tareas que ha realizado el servicio diplomático peruano en el extranjero. Entonces, toda esta información es valiosísima
porque nos ayuda a comprender, sobre todo cuando hablamos de política exterior, es, para ponerlo de esta manera, es cómo el país, en este caso el Perú, traza los medios para alcanzar los objetivos que concreten sus intereses nacionales. En esa línea, si hablamos de conseguir objetivos dentro de la guerra, eso exige mayor trabajo, coordinación de parte de la diplomacia, tanto en el extranjero como la Cancillería en Lima. Con toda esta información hemos podido reconstruir el panorama, el escenario internacional, porque en cada país hay un contexto distinto, pero más allá de esas situaciones, el servicio diplomático peruano tenía que conseguir los objetivos trazados por la política exterior peruana. Entonces tenemos en un primer nivel acerca de la importancia que tiene este archivo, el de la Cancillería, y que además nos permite comprender algunos conceptos como la relevancia de los objetivos nacionales y también la labor que cumple el servicio diplomático dentro de las legaciones, que como les mencioné es la unidad orgánica en el exterior del Perú. Otro archivo muy importante, y esto lo descubrí, y hago un saludo también especial al historiador sanmarquino Gerardo Trillo, me ayudó a identificar la importancia que tiene el archivo Piérola en particular. Cuando hablamos del archivo Piérola, dentro de las diversas colecciones, porque es una vasta información que todavía espera a nuevos investigadores que puedan aprovecharlas, me voy a referir solamente a una, que es la del archivo Nicolás de Piérola. En principio es una de las colecciones más completas si hablamos de un presidente de la República. Tenemos otras colecciones como por ejemplo la de Belaúnde Terry para el siglo XX, pero si hablamos del siglo XIX particularmente, la de Nicolás de Piérola es una de las más ambiciosas, sobre todo la manera como registra la información que se intercambiaba, no solamente cuando formó parte del Estado peruano, cuando formó parte de los diversos gobiernos en el 80 y en el 95, sino que en realidad tiene una diversidad de correspondencia, cartas que ha intercambiado con no solamente agentes del gobierno, sino también con corresponsales privados, diplomáticos, políticos peruanos y extranjeros, tanto antes como después de la guerra. Este acervo posee una rica información que, a diferencia de la correspondencia oficial, es decir, me refiero a la correspondencia que se produce entre unidades, instituciones públicas o del gobierno, la correspondencia privada es mucho más rica porque se dicen muchas cosas sin veto alguno. Esa es lo primordial de esta correspondencia. Y la tercera, que va a ser parte, es decir, toda esta información que les presento, estas tres grandes fuentes, nos va a nutrir la presentación del día de hoy. En tercer lugar, tenemos el archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. A este archivo llegué tardíamente, aproximadamente en el 2018, gracias a la lectura ya como parte de la maestría. La tesis no se encuentra digitalizada o en línea, así que cuando ingresé a la maestría ya pude leerla con mayor detalle, y me estoy refiriendo a la tesis de Rodolfo Castro. Es una tesis pionera, es una tesis que traza una senda para el desarrollo de varios puntos de investigación, y uno de ellos es la identificación de nuevas fuentes documentales. Y dentro de este archivo se encuentra la colección Velarde. El general Manuel Velarde fue uno de los principales hombres, tanto políticos como militares, que fue gravitante y protagónica en su papel dentro de los gobiernos de García Calderón y de Lizardo Montero. Y cuando hablamos de gravitante, va a tener un rol no solamente dentro del gobierno, como ministro de gobierno, de guerra y primer ministro, sino también tiene un papel diplomático, y eso lo vamos a ver, como señalaba don Augusto, en la conferencia de Oruro, donde Manuel Velarde se reúne con el presidente Narciso Campero y también con el embajador peruano en La Paz, Manuel María del Valle.
Entonces, esta información, como la de la colección Pierola, es muy importante porque es correspondencia privada. Y esto, si hacemos la sumatoria con otros personajes, también, por ejemplo, la compilación que hace los doctores José Lapuente Brunc y José Lapuente Candamo con las epístolas desde la intimidad, como se llama el título, de un político y a la vez prisionero peruano, como es Manuel Candamo, futuro presidente, es también una información exquisita si hablamos no solamente de la dinámica política, diplomática, sino de la vida cotidiana de los prisioneros en el destierro. Así que resalto mucho el papel de la correspondencia privada. Tanto la de Pierola como la de Velarde tienen mucho de este componente, así que me ha servido también mucho para poder construir y como un artesano empezar a tejer estas relaciones que he podido identificar en el camino. Muy bien, entonces esta segunda parte hablamos ya de los antecedentes en cuanto a relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia y también un poco acerca del papel del servicio diplomático en la paz. En principio, cuando hablamos de la caída de Lima, debemos tener en cuenta los hechos anteriores. Hay una unión entre el Perú y Bolivia que se marca con el Tratado de Alianza Defensiva, que se firma a inicios de la década del 70 y que tras el estallido de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile o la Guerra del Salitre, que es el nombre más exacto, estamos hablando de una unión que se activa tras la declaratoria de guerra en febrero a Bolivia y en abril al Perú. El año 79 la alianza se formaliza y finalmente hay una movilización de tropas que no termina de la mejor manera. Estamos hablando de reveses muy rudos, muy devastadores, sobre todo si hablamos de que se pierde el control de la administración de Tarapacá el año 79. Estamos hablando después de la caída del Huáscar en Angamos en octubre y la batalla de San Francisco, donde es abatido el ejército aliado en noviembre de ese mismo año. Al año siguiente hay otro desastre muy grande para el ejército aliado. El ejército unido es vencido en Tacna en mayo del año 80. Y después de esto ocurre una mediación a cargo de Estados Unidos, donde es la única vez a lo largo de toda la guerra donde interactúan las tres partes beligerantes. Chile con 3 diplomáticos, en el caso de Bolivia con 2 y Perú también con 2. En el caso de la delegación peruana está conformado por Aurelio García García y también está acompañado de Antonio Arenas, 2 eminentes representantes del pierolismo. Ya para ese momento, el año 80, Pierola ya estaba en el poder después de un golpe de Estado en diciembre del año anterior, y la mediación del cual les hablaba fracasa estrepitosamente. Ninguna de los países beligerantes quería ceder en los términos para arribar a una paz. Y esto, como señalaba Augusto, llega a un punto en el que hay obviamente una suspicacia, un cuestionamiento acerca de la plenitud de la alianza. Es decir, tras la batalla de Tacna, ya no vemos una movilización de tropas en territorio peruano o una movilización de tropas donde se unan ambos ejércitos. Entonces, eso es un punto muy interesante y hay una inversión de roles. 79 y 80 es un año de mucha incertidumbre para Bolivia porque hay mucha inestabilidad política. Tras la caída del gobierno de Daza, asume tras una serie de dificultades y rebeliones militares Narciso Campero, pero en ese camino que es hacia el financiamiento, su presentación en la Asamblea Nacional de Bolivia, que es en mayo, y el mes siguiente de junio, va a tener una serie también de rebeliones que tiene que apaciguar en la medida en que tiene que también responder a la defensa de la alianza en Tacna.
Entonces, ya para el año siguiente, el año 81, que se produce la caída de Lima, esa inestabilidad que había en Bolivia más bien va a ocurrir en el Perú, porque estamos hablando de que tras la pérdida en Miraflores y en San Juan, lo que va a suceder es que va a disputarse lo que quedaba del Estado peruano y el poder, dos caudillos como son Francisco García Calderón y Nicolás de Piérola. Oh, caramba. Ah, aquí está. Ya. Muy bien, entonces hay un punto que tras la caída de Lima se produce finalmente dos gobiernos. En el caso de Piérola, eh, tiene su propio aparato diplomático, García Calderón tiene también su propio aparato diplomático, tienen objetivos internacionales distintos, a pesar de que son dos gobiernos que representan al Perú, coinciden en no ceder territorialmente Tarapacá o ceder territorio, pero finalmente, después de una serie de desastres militares, bajo el cual García Calderón intenta imponer su autoridad en Ancash, en Junín y en Arequipa, estas expediciones militares fracasan y tiene mayor presencia y representación en Nicolás de Piérola. Sin embargo, esta correlación de fuerzas que inicialmente es favorable para Piérola va a cambiar radicalmente cuando viene un actor internacional e influye en el curso el desenlace de este enfrentamiento, de esta pugna entre estos dos presidentes paralelos, y ese actor que va a ser desequilibrante es Estados Unidos. Estados Unidos, por un lado, y la compañía de General de Crédito Industrial de París, ambos confluyen con intereses comunes y apoyan a García Calderón, y este apoyo se va a reflejar en un respaldo norteamericano que va a reconocer como presidente legítimo a García Calderón. De hecho, hay una gran producción prolífica de la doctora Margarita Guerra, de quien yo les invito a que puedan revisar su texto sobre el gobierno de García Calderón, un texto que se produce en el año 91, y que nos muestra un estudio sintético, y es uno de los más importantes, sobre García Calderón. Sin embargo, más allá de García Calderón, no solamente fue un reputado académico, el Diccionario de Legislación Peruana es una de sus principales obras, y además fue docente en la Universidad de San Marcos, lo que quizás no se exploró mucho en ese tiempo es que además García Calderón era representante de los grandes intereses financieros de la burguesía limeña. Era vicepresidente de la Compañía de Obras y Fomento de Henry Mays, es decir, a cargo de la administración de los ferrocarriles, gerente del Banco de la Providencia, presidente de la Asociación de Bancos y finalmente presidente de la Compañía Salitrera del Perú, que entra en disputa por el control finalmente de este recurso que moviliza la guerra, que es el salitre. Hay un artículo muy interesante que los invito a revisar y que da más luces sobre esos intereses de García Calderón. Es un texto reciente de Carlos Donoso, quien publica en la revista La Universidad de Sevilla cuáles son los verdaderos intereses de García Calderón dentro de por qué finalmente él toma la decisión de convertirse en presidente de la República y qué intereses estaban detrás de esta decisión. Con este respaldo internacional va a revertir esa situación García Calderón frente a Piérola, y esta situación hace que Piérola quede aislado hasta que se vea finalmente obligado a renunciar en noviembre. Ya para octubre, el ejército del sur se había rebelado contra su gobierno y había reconocido también a García Calderón. García Calderón había tenido mucho rechazo en casi todas las regiones del país en el primer semestre, de febrero a julio,
Pero lo que va a pasar, como les menciono, de agosto hasta diciembre, en realidad estamos hablando de que se rompe la pugna y se unifica nuevamente el Perú a través del gobierno de García Calderón, y esta situación a la que se llega es por influencia principalmente de este actor internacional como es Estados Unidos. Entonces, para ese instante, como ustedes pueden apreciar, para empujar este plan desde Estados Unidos, García Calderón, más que Bolivia, impulsa sus relaciones con Washington. Y su agente, Juan Federico Elmore, es quien está detrás de que este plan de rescate de Tarapacá no solamente era un amor a la patria, no solamente era un pensamiento patriótico, sino que la propuesta de García Calderón de paz sin cesión territorial iba de la mano con también el rescate de los intereses que la burguesía limeña tenía empeñados en las salitreras de Tarapacá, y García Calderón, como presidente de esa compañía, obviamente no estaba, eh, excusado. Entonces, ya para ese momento, cuando se impone García Calderón, hay un cambio en todos en el personal del servicio diplomático, y acá viene ya la tercera parte, que es hablar acerca de Bolivia ya propiamente. Entonces, cuando hablamos ya de Bolivia, estamos hablando, como decía don Augusto, Pierola en esa pugna había priorizado Francia con su agente Toribio Sanz, y García Calderón, Estados Unidos, y Juan Federico Elmore como su principal operador. Debo mencionar que este plan de rescate marcha inicialmente bien, pero acaba muy mal. El presidente de Estados Unidos, James Garfield, es asesinado, y ese plan de respaldo norteamericano va a cambiar también. Principalmente va a ser una mediación favorable al Perú, pero después va a apoyar abiertamente a Chile, y eso se nota con mayor claridad en las presiones que recibe Francisco García Calderón, preso en Chile, por parte de Cornelius Logan. Pero ya cuando, empezamos cuando ya se unifica el Perú con García Calderón no llega a asumir plenamente esta situación, porque es desterrado el 6 de noviembre del año 81. Quien lo va a reemplazar en el poder va a ser el vicepresidente Lizardo Montero, quien en ese momento se encontraba en Cajamarca. En ese momento de transición entre García Calderón, que va a ser desterrado en noviembre, y Lizardo Montero, que empieza a dejar la Sierra Norte para poder comunicarse de mejor manera con la capital, en esa transición, el gobierno provisorio, que representaban tanto García Calderón como Montero, vuelve su mirada sobre Bolivia, porque ya el Perú está unificado, ya no hay dos gobiernos paralelos, y es importante retomar la comunicación después de casi un año, más allá de que el otro agente, Enrique Bustamante, pierolista, las había también desarrollado, pero a favor de Pierola, no a favor de García Calderón. Entonces, Manuel María del Valle se va a encargar de reemplazar a el agente pierolista, quien sale de La Paz el 24 de diciembre del año 81. Entonces, para ese momento, vemos que hay una nueva comitiva que reemplaza a otra. Normalmente la etiqueta diplomática marcaba que cuando un nuevo embajador llegaba a reemplazar a otra comitiva, tenía que presentar su carta de retiro. Sin embargo, no hubo, dadas esas diferencias políticas, civilistas por un lado, Manuel María del Valle, y pierolistas, en un momento de coyuntura casi de guerra civil, no llegan a encontrarse y cada uno toma su camino, y Manuel María del Valle se presenta ante Campero y va a ser reconocido en enero del año 82 como nuevo representante del Perú en La Paz.
Lo que me permitió justamente acceder a los archivos de la Cancillería es poder reconstruir el personal diplomático. El embajador o el ministro plenipotenciario es la cara de la legación, es el rostro del país en el extranjero. Sin embargo, hay todo un equipo detrás que hace que finalmente la correspondencia, las comunicaciones con las instituciones bolivianas, si hablamos, por ejemplo, del transporte de las armas, que vamos a hablar dentro de un momento, hay todo un personal que se dedica a gestionar que los objetivos en Bolivia puedan realizarse. Si hablamos de los objetivos internacionales del Perú en Bolivia, son específicamente dos. Uno, mantener la alianza, y dos, el transporte de las armas que venían desde Francia hasta Buenos Aires y vía terrestre llegaban finalmente hacia La Paz. Tenemos allí a la relación de personal, Guillermo Sewane, que estaba en la imagen anterior, es el secretario, y en la ausencia de Del Valle va a convertirse en encargado de negocios o responsable de la legación. Es tan importante el papel de Del Valle que se convierte en senador del Congreso de Arequipa en el año 83. Va a participar en las sesiones que se desarrollan entre mayo y julio del año 83. En todo ese periodo, quien se encarga de encabezar la alegación va a ser Sewane. Tenemos también a Carlos Ologuren, quien se encarga de toda la parte económica, el teniente coronel José de la Puente. Este es muy interesante, no olvidar el nombre del teniente coronel de la Puente y del capitán Lisdoro Benavides. Lisdoro Benavides se va a mantener entre Bolivia y Argentina hasta finales de los 90, y esto es muy importante porque se convierten en comisionados militares que acompañan la ruta del armamento que se envía desde Buenos Aires hasta La Paz y de La Paz hacia Puno. Así que esos adjuntos militares eran fundamentales porque tenían la función de comisionados, de acompañar al armamento. Y esos estaban a órdenes del embajador del Valle. Un caso interesante es el de José Latorre, quien había sido jefe político militar del sur, se había rebelado contra Piérola y había proclamado a García Calderón como presidente. Hay unos desentendimientos con Camilo Carrillo y finalmente va a ser desterrado, pero para no dar una imagen de ruptura y sobre todo de abandono a este militar, lo que hace Del Valle es acogerlo como adjunto militar a la legación en lo que fue el año 82. Pero cuando cae el gobierno de Lizardo Montero y acaba la alianza en octubre del 83, nuevamente ya con Iglesias en el poder, llega nuevamente como embajador Enrique Salazar, quien les había mencionado había sido embajador pierolista, pero esta vez vuelve como embajador iglesista. Además está Teobaldo Corpancho, quien es hijo de un diplomático peruano, Manuel Corpancho, quien en México se enfrenta a la dictadura del emperador Maximiliano y que en esas acciones muere en un incendio dentro de una nave junto a toda su comitiva. Teobaldo Corpancho es un importante diplomático y también poeta peruano. Él es secretario de la legación y Juan Luna va a encargarse de reemplazar a Enrique Salazar, quien no se queda por mucho tiempo en la legación, está un promedio de 4 meses, y Juan Luna se va a encargar de reemplazarlo más adelante. Tienen ustedes ahí a los otros miembros de la legación. Para un poco ver en plano acerca de la relación entre Cancillería, hemos visto un poco la legación, veamos ahora con quién va a interactuar Del Valle, con los cancilleres que tenemos a lo largo de los años que duran la guerra. Particularmente Del Valle se encarga de intercambiar correspondencia con Manuel Álvarez, quien está perdón, Mariano Álvarez, que está en la parte superior donde dice 82-83, y Mariano Nicolás Valcárcel. Él es un joven canciller, 35 años, muy joven para la época, pero tiene una gran concentración de poder
no solamente en su juventud en Arequipa, en el gobierno de Montero, sino más adelante cuando conforma y toma el control prácticamente de la Cámara de Diputados hacia los finales de la década de los 80 y 90 del siglo XIX. Luego tenemos a otros cancilleres que ya son más de tendencia de iglesista y no tienen ninguna relación con Del Valle, como Lorenzo Iglesias y Juan Antonio de la Valle. Muy bien, entonces hemos dado rápidamente el contexto internacional. Quiero un poco resumirlo porque creo que un poco he dado bastantes datos, así que un poco quiero resumirlos. 81 es un año de definiciones, como dice el historiador Daniel Parodi. Hay dos gobiernos paralelos en el Perú, hay una gran inestabilidad política. Pierola versus García Calderón. En Bolivia tenemos un solo gobierno, hay un congreso que va a estar funcionando y la estabilidad es una de las grandes diferencias en ambos países aliados. Lo otro es que una vez que esa división en el Perú se supera, en el año, a fines del 81, dura muy poco porque el 82 hay una nueva división. Esta vez hay dos caudillos, Montero por un lado y Miguel Iglesias por otro. Entonces, como ustedes pueden apreciar, después de la caída de Lima hay una gran disputa, sobre todo de quién es el presidente que va a ser el titular del gobierno nacional. Y eso va a afectar mucho el planteamiento de la política exterior. No solamente con Bolivia, sino también con la relación con los países de América y los países de Europa. Entonces, esa incidencia de por qué se impone García Calderón sobre Pierola, la respuesta se las he ido mencionando, es este plan de rescate de Tarapacá y se logra gracias a el trabajo que influye Estados Unidos y la compañía Sociedad de Crédito Industrial. Entonces, pero como les digo, este plan fracasa también rápidamente porque una vez que asesinan al presidente norteamericano, ese apoyo y respaldo que se le da desde la Secretaría de Estado norteamericano a García Calderón va a primero replegarse, distanciarse, hasta finalmente de manera descarnada apoyar a Chile. Entonces, para el Perú, el apoyo norteamericano era vital mantenerlo y confió mucho hasta el final gran parte de la clase política en que ese apoyo inicial se mantuviese y que no se perdiese Tarapacá. Y allí el debate con Bolivia va a ser, ¿esperamos a que se renueve la mediación norteamericana favorable a los aliados o como aliados proponemos una salida conjunta, una salida diplomática que nos permita construir por nosotros mismos una alternativa frente a Chile? Ese va a ser el camino, el debate entre las cancillerías peruana y boliviana. Veamos ahora el primer momento. Hay un primer momento que va desde enero hasta abril del año 82 de las relaciones peruano-bolivianas. Estamos hablando en principio de que hay una convocatoria para un congreso en Panamá, que en ese momento era parte de Colombia, un congreso americano, y ese congreso americano tenía como norte proponer, además de varios acuerdos, uno más importante que era el que le importaba al Perú, y uno de los más interesados en concretarlo era Evaristo Gómez Sánchez. Pueden ustedes revisar la tesis y libro del colega Gerardo Trillo acerca de la importancia que el embajador peruano en Buenos Aires trató de que el Cono Sur pudiera enviar sus representantes a este congreso. En este caso, el representante boliviano que iba a ese congreso en Panamá era Mariano Batista. Sin embargo, en ese camino de La Paz a Tacna para marchar hacia Panamá, se encuentra con el diplomático chileno Eusebio Gillo. Y aquí viene un poco acerca también de las suspicacias que tiene el Perú de la idea que va a proponer Bolivia. Porque yo les decía,
Bolivia se debatía acerca de una alternativa entre aliados. Esa alternativa surge a raíz de este encuentro no oficial, porque Batista no era un representante que tenía poderes para negociar esta propuesta, y esta propuesta a la que me refiero es la tregua. Cuando hablamos de tregua, estamos hablando de una suspensión de hostilidades. Una suspensión de hostilidades que implicaban, además de desocupar parte del territorio y, entre otros términos importantes, de un acuerdo previo antes de un tratado de paz. Entonces, esta propuesta obviamente va a ser acogida por la Cancillería y por eso es que era muy importante que hubiese un diplomático peruano en La Paz para que tuviera conocimiento de estos movimientos, supiera qué pensaba la Cancillería boliviana, y ese hombre del Perú era Manuel María del Valle, quien se va a encargar de rastrear, seguir, comunicarse con la embajada norteamericana en La Paz. Y esto va a ser finalmente primero rechazado por la embajada norteamericana que está en Bolivia. Además, del Valle hace un protocolo que promete tomar en cuenta esta idea de la tregua. Sin embargo, uno de los capítulos, obviamente, justo conversaba con un colega del Ateneo, Jorge Chang, acerca de esta política boliviana que era este acercamiento que busca Chile con Bolivia, con gobiernos que están a favor de la ruptura con el Perú, y que Bolivia saliese, se hiciera una paz lo menos lesiva para Bolivia. En este caso estamos hablando de que se discute, obviamente no oficialmente, no consta en documentos, pero hablamos de una posibilidad de entrega de territorio a cambio de Tacna y Arica para Bolivia. Pero como les digo, oficialmente, particularmente yo en los documentos peruanos, no lo he podido encontrar, pero sí se insinúa mucho en diversos libros acerca de que posiblemente, implícitamente, tácitamente, el tema del canje territorial haya sido una posibilidad. Cuando los resultados de esta conversación entre Del Valle y el canciller Silvetti, el canciller boliviano, llegan a Huaraz, por cierto, Montero no estaba en Lima, Montero estaba en Cajamarca y pasa hacia Huaraz y la convierte momentáneamente en su sede de gobierno. Y allí esperaría al embajador norteamericano William Trescott, quien venía desde Chile negociando un protocolo de paz, una base de un tratado de paz. Repitiendo, Mariano Álvarez, el canciller que se encuentra en Huaraz, recibe los resultados de estas conversaciones entre Silvetti y Del Valle, y obviamente Álvarez, el canciller peruano, no tiene el mayor interés en activar esta tregua, por más que sea una propuesta aliada, porque en principio desconfía de cómo nació esta idea, es decir, de esta reunión con Gillo, es decir, del gobierno chileno. Y en segundo lugar, que es una razón que pesa mucho más que la anterior, porque Álvarez y Montero siguen confiando en la promesa norteamericana de una paz sin cesión territorial. Un término que lo desarrolló mucho la doctora Guerra en su libro El gobierno de García Calderón. Pero como les dije, esta paz sin cesión territorial no es gratuita. Hay unos intereses que están detrás, pero esa confianza se mantiene y esperan a la llegada del ministro norteamericano William Trescott. Esto era muy importante porque el repliegue norteamericano ya se había producido. Habían retirado al secretario de Estado, Blaine, James Blaine, y
lo habían reemplazado por Frederick Frelinghuysen, quien era el nuevo secretario de Estado y había dado la orden de que Estados Unidos solo ofrecía sus buenos oficios, mas no influía en el curso de las negociaciones, que es lo que estaba haciendo Stephen Hurwood, quien era el embajador norteamericano en Lima a favor de García Calderón. Y ese repliegue finalmente se plasma en el protocolo de Viña del Mar, donde se acepta, se plasma por primera vez, se habla de manera directa la cesión de Tarapacá. Y con esa noticia va a marchar Trescott hacia Huaraz meses después. Paralelamente hay otros eventos. Y esto abre un segundo instante, una segunda etapa, que es acerca de la conferencia de Oruro. Esto también ha trabajado mucho el historiador Daniel Parodi. Quizás el aporte de esta presentación es esta periodificación exclusivamente relacionada a lo que viene a ser el trabajo entre Perú y Bolivia. Paralelamente habían otros eventos, como les mencionaba. Tenemos en primer lugar, hay una amenaza chilena de tomar el puerto de Mollendo, que para ese instante Arequipa no había sido ocupada militarmente, era una de las pocas regiones en la costa que se mantenía libre, y para ese instante, para doblegar porque no se reconocía al gobierno ni de García Calderón ni de Montero como gobierno legítimo por parte de Chile, y al no reconocerlo no era una parte habilitada para negociar de Estado a Estado un tratado de paz, se utilizó para hostilizar justamente al gobierno de Montero, tomar el puerto de Mollendo. Esto generó una emergencia militar, un despliegue en Arequipa de las tropas, pero además lo que hizo, y acá viene el detalle, es mandar una comisión a cargo del coronel en ese momento, Manuel Velarde, que marchó raudamente, encargado por el jefe político militar del sur, Camilo Carrillo, para que informara de la situación al embajador peruano en Bolivia, Manuel María del Valle, y le pidieran directamente al presidente boliviano, Narciso Campero, qué cosa podía hacer Bolivia con respecto al Perú. Como dijo bien don Augusto en la presentación, después de la caída en Tacna, ya no hay una movilización de tropas, así que esta conferencia que se produce en la ciudad de Oruro tiene ese fin, es decir, de que pueda hacerse efectiva un apoyo militar por parte de Bolivia hacia el Perú, y si es posible que ingresen a territorio peruano para contener una posible invasión chilena en Arequipa. Esa reunión finalmente se produce el 16 de mayo entre Del Valle, Velarde y Campero, y que se recomendó justamente tener presente el desenvolvimiento de los hechos, porque Bolivia no dejaría a su suerte al Perú. Campero acepta el proyecto de Velarde de no comprometer batalla y replegarse a Puno en el caso de desastre. Y de ser el caso, de ser así, movilizar también tropas. Del Valle parte él mismo hacia Arequipa en junio para darle cuenta a Camilo Carrillo, jefe político militar del sur, los resultados de esta conferencia y cómo se iba a materializar finalmente este acuerdo. Entonces, esta etapa, más que una etapa, es un momento que es agudizado por esta emergencia militar de una posible invasión de Mollendo. Pero el tema de la tregua no se detuvo. De hecho, se tomó forma y Bolivia le pidió al Perú tomar la iniciativa. Por eso es que Bolivia designa a un embajador, a Juan Crisóstomo Carrillo, para que vaya hacia Lima y con un representante peruano
puedan llegar a un acuerdo acerca de la tregua. Para este momento ya Bolivia había asumido plenamente que el camino que debían tomar, tanto como país como aliados, era la tregua, no una mediación norteamericana. Para ellos estaba prácticamente descartada esta salida. Y llega, se autoriza su ingreso con Patricio Lynch, que era el jefe político militar de ocupación de Chile en la capital. Se autoriza su arribo hacia Lima y eso ocurre el 10 de mayo. Como ustedes ven, entre el 10 de mayo y el 21 de junio hay casi más de un mes de larga espera. El gobierno de Montero en Huaraz la hizo muy larga, coloquialmente hablando, porque no deseaba activar y hacer efectiva una conferencia con respecto a las treguas, porque a pesar de que se había reunido con Trescott ya en mayo, y Trescott le dice claramente, Perú, ¿sabes qué? No va a haber ninguna intervención oficial de Estados Unidos y que debes aceptar la cesión de Tarapacá, la pérdida irremediable de Tarapacá. Lo máximo que puedo hacer como gobierno norteamericano es hacer lo posible con el cuerpo diplomático para que te reconozcan como gobierno a usted como vicepresidente del Perú. Pero va a fallar también en esta misión Trescott porque las potencias europeas y otros países no desean involucrarse y sobre todo en estos temas que son entre Perú y Chile, es decir, un problema bilateral, el cuerpo diplomático extranjero no deseaba intervenir. Entonces prácticamente ya para ese momento Trescott es testigo del cambio de la política norteamericana y sobre todo del abandono que va a ser el cuerpo diplomático de no inmiscuirse, no involucrarse en los problemas entre los beligerantes en la guerra del Pacífico. Finalmente, el 21 de junio, después de más de un mes, se nombra, y esto lo podemos ver sobre todo en las cartas de Manuel Candamo, perdón, en la correspondencia en la Cancillería, de que ya no se debía hacer, no se debía hacer tan larga la espera. Ya me acordé, el libro de José de la Puente Candamio, José de la Puente Brunque, El Estado en la Sombra, hay una correspondencia muy rica donde los delegados, que son Carlos Elías y Manuel Candamo, es decir, los representantes del gobierno de Montero en la capital, que estaban habilitados para hacer acciones a nivel de gobierno en el interior y también a nivel diplomático, habían visto de que la paciencia de Crisóstomo Carrillo, el embajador boliviano, estaba ya a 1000 y no podía esperar sino verse esto como un desaire al aliado. Entonces la delegación, es decir, Candamo y Elías, le pedían al canciller Álvarez que por favor no demorase más en el nombramiento del plenipotenciario. Este sería Ramón Ribeiro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de San Marcos, pero al no llegar a un resultado concreto, lo que hace Crisóstomo Carrillo es, decepcionado de este primer resultado, marcha hacia Huaraz a entrevistarse directamente con Montero y al canciller Álvarez, Mariano Álvarez. Pero el, el asunto termina mal, como ya les mencioné, el Perú tenía su posición cerrada prácticamente en esperar no perder la esperanza de una mediación norteamericana y descartó prácticamente de plano la tregua. De esto se va a arrepentir más adelante Montero, porque va a ser más bien el Perú quien le pida a Bolivia activar la tregua, pero ya eso ocurre en el segundo semestre. Y esto tiene como escenario, hay unos cambios que se producen en julio, hay las victorias peruanas en Marcavalle, Pucará y Concepción. Es una derrota, un golpe muy fuerte que sufre el ejército chileno. Y hay una gran represión de captura de líderes de diversos partidos políticos, como Lavalle, por ejemplo, el pierolismo, como por ejemplo José Antonio García y García, del civilismo. Y
Montero deja Huaraz, pasa a Junín y se instala finalmente en Arequipa, que va a ser nombrada como capital del Perú, dejando a Lima sin ese título. Una vez instalado el 31 de agosto del 82 en Arequipa, Montero intenta dos cosas. Primero, darle legitimidad a su gobierno, convoca un congreso que se va a instalar el año siguiente, y lo segundo es relacionarse lo más que se pueda con el gobierno boliviano. Así que esto es muy importante porque el Perú le pide a Bolivia retomar la tregua, algo que inicialmente había descartado nuestro país. Y esta negociación la va a hacer Manuel María del Valle y van a llegar finalmente a hacer ese documento que se conoce como el Pacto de Tregua y que ustedes lo pueden ver completo en el libro de Daniel Parodi, que por cierto está en digital, lo pueden ustedes descargar, es un libro clave para la historiografía peruana sobre la guerra. Pueden ustedes ver allí los acuerdos desde la desocupación militar de Tacna y Arica, entre otros puntos, además de otros de carácter económico. Pero como les digo, ya para ese instante, sobre todo tras las victorias peruanas en agosto, ya Chile no quería saber nada del gobierno de Montero y lo que estaba interesado era más bien romper la alianza, llegar a un tratado de paz con Bolivia, pero con Perú no tenía el mayor interés de reiniciar contactos o acercamientos. Así que se logra el objetivo del pacto de tregua, pero ya el Perú, prácticamente esa idea no es muy bien recibida por Chile. Entonces, al fracasar esta propuesta, lo que hace el gobierno de Montero como un tema de emergencia, como un tema de prioridad nacional, es, caramba, hemos perdido el principal objetivo que como aliado teníamos. Y antes de que esto tuviera consecuencias negativas, lo que hace Montero es adelantarse y viaja a La Paz. Es la segunda vez en la que un presidente peruano durante la guerra viaja a Bolivia. Ya el primero había sido Pierola en el año 81 y el año 82, en el mes de diciembre, es Montero. Y allí pasa aproximadamente una semana, cierra diversos tratos entre militares y también económicos, como señalaba don Augusto, tenemos también el contrato Paz y Roseló, que lo vamos a ver en un momento, pero trata de no perder esa conexión con Bolivia, porque sabe muy bien que detrás se encuentra asusando por la ruptura, no solamente Chile, sino parte de la clase política boliviana estaba muy interesada en que se rompa la alianza de una buena vez, entre ellas el vicepresidente y empresario minero Aniceto Arce. Y eso se aprecia muy bien en los debates dentro del Congreso, las dos líneas que existen, eh, como se conoce, los pacifistas, con Arce a la cabeza, Batista también, Mariano Batista, y la línea guerrera, que es la encabezada por Campero, además de Eliodoro Camacho. Entonces, no llega a la ruptura el año 82, pero sí hay una gran amenaza para el Perú de esa quiebra de la alianza en julio del 83, tras el desastre de Huamachuco. Y de julio a octubre, quien prácticamente hace malabares y sostiene en sus espaldas la alianza es Del Valle, porque ya prácticamente con Cáceres fuera de la ofensiva y resistencia militar del gobierno provisorio de Montero, prácticamente había quedado aislado en Arequipa este gobierno. Entonces ya no tenía más aliados, ya la mediación norteamericana ya no iba, solamente le quedaba a Bolivia. Y el gran constructor de estas relaciones peruano-bolivianas, enfrentándose a las voces cada vez mayores en la prensa, enfrentándose a las discusiones de ruptura en el foro, en el Congreso, prácticamente es Manuel María del Valle y el equipo que le acompaña, su comitiva, los secretarios como Guillermo Seoane y los adjuntos militares y civiles.
han hecho un gran trabajo justamente para que la magnitud de lo que significó Huamachuco no sea mayor, porque la alianza pudo haber sido rota por Bolivia mucho antes, pero Del Valle se encargó justamente de tenerlos cerca. Como les dije, hay dos gobiernos paralelos, el Perú está atravesado por una grave anarquía política, hay dos gobiernos paralelos el 81, les dije, Piero Lay y García Calderón. Para el 82-83 hay otros dos gobiernos paralelos entre Iglesias y Montero. A diferencia de Piero Lay y García Calderón, que ambos tenían sus aparatos diplomáticos o embajadores en un mismo país, tanto en América como en Europa. En el caso de Iglesias y Montero, Iglesias no tiene esa capacidad, porque Iglesias estaba prácticamente encerrado en Cajamarca entre enero del 83 y julio. ¿Cuál va a ser el gran detonante de la expansión y crecimiento de Iglesias? Dos cosas. El protocolo de mayo del 83, hay un trabajo muy importante del embajador Hugo Pereira, que los invito a revisar, y que habla acerca de estas conversaciones entre Lavalle y Jovino Noboa, el diplomático chileno. Entonces, son negociaciones de muchos meses, de una espera, son más o menos 5 a 6 conferencias, y el resultado se produce finalmente en mayo, que son las bases del Tratado de Paz de Ancón. Estamos hablando de la cesión perpetua de Tarapacá, la retención por 10 años de Tacmayarica y el tema de la deuda externa peruana a cargo del Perú. Ese protocolo de mayo es lo que le va a dar vida. ¿Por qué? Chile reconoce como parte beligerante a Iglesias, pero finalmente lo va a reconocer como gobierno recién en octubre, cuando firmen el Tratado de Ancón y validen estos acuerdos preliminares del Protocolo de Mayo. Y el segundo evento que ya marca la expansión global y completa de Iglesias, sin ambajes, es la derrota de Cáceres en Huamachuco. Ya se le habían otorgado a Iglesias algunos territorios a cargo de Vidal García García, uno de sus familiares, y que va a ser más adelante embajador del Perú en Santiago. Ese es uno de los casos, un personal que no tiene cero experiencia a nivel diplomático, y que cuando se reinician las relaciones diplomáticas con Chile, enviamos como parte de ese reinicio de actividades a una persona que no tiene experiencia diplomática y mucho menos política, así que esto va a ser un error muy grande para el gobierno más adelante de Iglesias. Muy bien, el tramo final. El tramo final está marcado por la caída en Huamachuco. Como les digo, Del Valle sostiene como Atlas todo el peso de la alianza y las conversaciones con Campero. Hay momentos, normalmente allá en Bolivia, el Congreso se instala el 6 de agosto, que es un día muy importante para la nación boliviana. Y una vez que se instala el Congreso, en estas fechas, uno de los puntos de agenda en el Senado y la Cámara de Diputados es la alianza. Deberían hacer una paz con Chile directa, como lo hacía Iglesias en el Perú, o deberían seguir la suerte de Montero y mantener la alianza. Del Valle llega hasta un punto, para que vean ustedes el nivel de cómo estaba compenetrado este diplomático, llega hasta participar en las sesiones de Consejo de Ministros en Bolivia, porque él deseaba mantener la unidad de posición favorable del gabinete boliviano con respecto a la alianza. Lo que estaba haciendo en el fondo Del Valle era contener los estragos de una rápida ruptura de la alianza, y lo logró finalmente hasta octubre del año 83. Sin embargo, obviamente el trabajo de un solo hombre no puede resistir finalmente la fuerza de los hechos.
y la fuerza de los hechos es el resultado de la caída de Arequipa en octubre del año 83, y ese mismo mes el Tratado de Ancón. Es decir, Del Valle no podía resistir el desenlace que tenía la guerra, reconociendo un gobernante como era Iglesias, el peso del Tratado de Ancón, y finalmente la decisión boliviana de hacer una tregua por su cuenta sin el Perú. Y ese es el camino que va a tomar finalmente Bolivia, porque ustedes dirán, ok, Julio, el Tratado de Ancón es para el Perú, pero ¿y Bolivia qué hizo? ¿Cómo fue su camino hacia la paz? Su camino hacia la paz es retomar la tregua, que siempre fue la idea boliviana. Hay dos negociadores, Belisario Boeto y Belisario Salinas, quienes viajan a Chile, y en Chile sellan este acuerdo de tregua en el 84, entre febrero y abril de ese año. Fue un buen camino, digamos, ya hablando de evaluaciones, hubiera sido lo mejor para el Perú hacer una tregua cuando se pudo hacer en julio del 82. ¿Era el mejor camino? ¿No lo era? Solamente les mencionaré que para el Perú hacer el tratado tomó un promedio de 6 meses el protocolo y finalmente 10 meses el Tratado de Ancón. Para Bolivia fue años, porque se firma el Pacto de Tregua el 84, pero el Tratado de Paz recién va a llegarse en 1904. Entonces, son estos eventos que es importante poder tener en cuenta de si hubiera servido ese pacto de tregua para nuestro país como una medida aliada, que en el fondo finalmente el Perú, su inestabilidad política, su falsa esperanza en una mediación norteamericana, la clase política estaba muy esperanzada en que iba a renacer en cualquier momento a favor del Perú. Pero como les mencioné, este giro ya era irreversible. Era primero de distanciamiento con Trescott, pero después era ya sin ninguna vacilación favorable a Chile, a través de la presión que recibía García Calderón por parte de Cornelius Lobo. Con esta segunda parte ya termino, es el segundo objetivo. Hemos visto el primero, es la alianza. El segundo es el transporte de armas. El transporte de armas, si tenemos como antecedentes, tenemos dos circuitos. Si lo vemos de forma macro, lo que tenemos de forma macro durante la guerra son dos grandes etapas, periodos o fases. La primera fase es cómo se provee armas el Perú utilizando los recursos que tenía, pero es principalmente vía marítima y como gran centro de acopio y distribución, Panamá. Las armas que provenían de París, de Londres, de Centroamérica y de Nueva York, todo eso se canalizaba en el Istmo, que era parte de Colombia en ese instante. Y el trabajo muy poco reconocido de Federico Larrañaga, militar y cónsul peruano en Panamá, va a ser posible justamente concretar este objetivo de que el ejército y sus hombres pudieran disponer de armamento, fusiles Remington, cañones Krupp, etc. Entonces, la segunda etapa tiene otra dinámica. Ya el 81 perdimos toda la armada peruana, fue incendiada, como ustedes recordarán, en enero, ya no teníamos naves, no había presupuesto para pagar el envío de armamento de Panamá hacia Lima, y era un escenario desolador, era un escenario muy complicado, pero dentro de esa situación llegan fondos que la Embajada Peruana en Francia tiene. Hay un pleito en Alemania que es favorable hacia el Perú, un pleito judicial me refiero, y con esos fondos, Francisco Rosas logra enviar
armamento hacia el Perú. Esto lo ha trabajado de manera notable tanto Rodolfo Castro en su tesis de maestría sobre la labor de Mariano Felipe Pasoldán, además del trabajo también prolijo que realiza Gerardo Trillo en su tesis y libro sobre la legación peruana en Argentina. Entonces, si hablamos de armamento, hay un gran cambio. Ya no va a ser marítimo ni por Panamá, sino va a ser terrestre y vía Buenos Aires-La Paz. Lo que sí tienen en común ambos circuitos es que el Perú, para que ese armamento, esa cantidad de armamento que se embarca y llega a su destino, hay un comisionado que se encarga de acompañarlos para que vele por el resguardo y que llegue de manera segura, sin ningún faltante, sin ningún tema de corrupción detrás, todo el armamento que se embarca. Entonces, si hablamos del segundo circuito, que es el terrestre, tenemos una primera etapa donde con esos fondos que dispone la Embajada Peruana en Francia, se compra armamento y hay todo un proceso, porque no solamente cómo llega a disponer los fusiles o cañones el ejército peruano, sino que hay todo un proceso de compras detrás. Se seleccionan a las casas de comercio, se evalúan el tipo de armamento que se va a adquirir, hay que trazar estrategias para burlar las incautaciones del país que se embarcan las armas, pero también del control chileno, con la disposición de Tarapacá y su salitre. Chile logra lo que el Perú ya no tenía, es decir, afianzar la labor de vigilancia y espionaje de las embajadas chilenas en Europa y en Estados Unidos. Alberto Bles Gana, además de ser un reputado escritor, literato chileno, estuvo mucho tiempo, desde la década del 60 hasta toda la década del 80, casi 30 años, en Francia. Entonces, esto le permitió tejer una serie de relaciones con el cuerpo diplomático extranjero y también con las autoridades francesas. Eso le permite realizar un trabajo de seguimiento de todo el movimiento de armas peruanas. Entonces, lo que hace Rosas es muy notable porque logra burlar el cerco chileno y también de Francia y de Inglaterra y logra sacar el armamento y que lleguen a Buenos Aires. Lleguen al puerto del Rosario y allí ya pasaba, como se dice coloquialmente, a la cancha de otra embajada, de la embajada peruana en Argentina. Para ese momento ya no estaba Evaristo Gómez Sánchez, quien era un embajador pierolista, había asumido interinamente Samanez Ocampo, que era uno de el cónsul peruano en Buenos Aires. Él es la cara diplomática, pero en realidad el verdadero operador logístico es Cesario Chacaltana. Cesario Chacaltana tiene una gran labor de prensa en la década del 70 en Lima, pero cuando estalla la persecución parte hacia Buenos Aires y se convierte en el comisionado logístico. ¿Qué hace un comisionado logístico? Si hablamos de que por tierra va a ser enviado el armamento, tiene que coordinar la contratación de casas de comercio que te proporcionen asémilas, es decir, mulas, arrieros que puedan activar el circuito de transporte y que todas las cajas de armas que se embarcan desde el Rosario puedan llegar hacia La Paz, donde asumía el seguimiento de la ruta el embajador del Valle, el embajador peruano en La Paz. Así que este es un trabajo casi de relojería a nivel diplomático, donde hay un intercambio importante de correspondencia entre las embajadas en Perú, Argentina y Francia, con la Cancillería que está ahora en Arequipa y que permite sobre todo conocer cuál fue todo este trabajo de envío de armamento. Entonces, cuando hablamos de las casas de comercio, hay como base lo que fue el circuito de La Plata, es decir, la explotación durante la época colonial
la salida de este importante mineral hacia Europa, y ese circuito es lo que los arrieros utilizan, las pascanas y todo ese camino que recorren Córdoba, Salta, Tucumán, hasta Sucre y Oruro, es acompañado por los comisionados. Era muy importante, porque ese armamento no se podía dejar en manos de privados. Se podían perder, no llegaban completos, tenía que haber alguien que observe. Algo así como un tucuirricuy en la época del incanato, un comisionado que pudiese reportar las dificultades que aparecieran en el camino. Hubo dos momentos, hubo un cargamento que fue comprado durante la época de Pierola, el cargamento Frank, de Miguel Frank, que fue un empresario, y el cargamento de Francisco Rosas. Francisco Rosas es el embajador que les mencioné que está en Francia, que logra burlar el cerco del embajador Blaise Gana, el embajador chileno, y él coordina estrechamente con Manuel Samanez Ocampo. Entonces, hace un trabajo de envío de armamento, pero lo que, digamos, ya en el balance, el presidente Campero le llama la atención a Del Valle. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de la vía marítima, donde había que contratar naves de vela para eludir que los humos o los vapores sean identificados por la Armada chilena, en el caso de los problemas que tenía esta ruta, uno era la autorización del gobierno argentino para que las armas salieran. Chile y Argentina habían firmado en el 81 un acuerdo diplomático sobre el tema de la Patagonia, con intervención de Estados Unidos. Entonces, el problema que tenía Argentina con Chile prácticamente había sido abordado diplomáticamente y había salido prácticamente, ya se desentendió completamente el Perú y la guerra, y más bien no quería poner en peligro y riesgo su neutralidad. Entonces, obviamente, una expedición de estas características, con varias mulas que van a transportar cajas de armamento, iba a ser identificado por el espionaje chileno en Argentina. Entonces, la autorización fue un gran problema para los diplomáticos peruanos en Buenos Aires. Tenían que conseguir ese permiso sí o sí. Y en muchos casos Argentina no los dio. En segundo lugar, el gran problema es el presupuesto, los fondos. Sin plata no se podía enviar ni una sola bala. La plata que envió Rosas a Buenos Aires solamente cubría o abarcaba el territorio argentino. De Oruro hacia Puno, ya no había más fondos, no alcanzaba. Y ahí tuvo que pedir un préstamo del Valle al presidente boliviano. Y Campero le dice, caramba, oye, le llama la atención porque le dice, ¿cómo van a comprar armamento y no han pensado en el costo del transporte? ¿Cómo han comprado tantos fusiles modernos como Remington, cañones Krapp, pero ametralladoras Nordenfeld, pero han descuidado completamente el tema de tener fondos para hacer los viajes? Y esto fue en realidad una de las grandes carencias. Entonces son dos grandes problemas, la autorización del gobierno argentino y la falta de fondos. Solamente sale una expedición. Justo estaba viendo antes de entrar y recordaba un poco lo que nos comentaba el colega Jorge Chang acerca de cuántas expediciones realmente se llegaron a hacer. Documentadamente tenemos una que he podido reconstruir porque, digamos, en los cables y documentos se hablan, son varias menciones, pero no se especifica si es la primera o la segunda. De Miguel Frank hay hasta 5 envíos, pero en el caso del cargamento Rosas, si se podría decir de esa manera, tenemos una. Y para poder un poco clarificar la labor de Del Valle, no solamente en este tema militar y de la alianza, sino toda su labor, porque va a mantenerse en Bolivia muchos años más como embajador,
Los invito a revisar en el año 86, está su exposición que consta de 4 volúmenes. Está en la Cancillería peruana en su archivo, justo acabo de ver el catálogo y está allí. Son 4 volúmenes de lo que se denomina la exposición de Manuel María del Valle a la Cancillería. Y se produce en el marco de la victoria en una nueva guerra civil de Cáceres sobre Iglesias. Ellos son los actores: Manuel Samanez Ocampo, que está en la parte superior, el cónsul peruano en Buenos Aires, perdón, Cesario Chacaltana, quien va a ser más adelante embajador peruano en Argentina, pero además va a ser canciller del Perú, Narciso Campero, presidente boliviano, y Mariano Nicolás Valcárcel. Como les dije, el problema fue siempre, tanto en el corredor marítimo como en el corredor terrestre, siempre fue el tema de fondos. El cargamento de Rosas, como les mencioné, solamente consigue una autorización, y es lo que yo podía encontrar. Quizás en la exposición de Del Valle, que está en la Cancillería, pueden haber salido otros, pero el pedido del canciller Valcárcel en Arequipa es de que Chacaltana debía conseguir sí o sí más permisos, pero Chacaltana, aprovechando sus relaciones personales, consigue que el ministro de Hacienda de Argentina interceda y habilite finalmente esa única expedición que está a cargo del comisionado, el capitán Lisdoro Benavides. Él acompaña todo el recorrido y las armas finalmente llegan hacia Bolivia, llegan a Puno y por tren llega finalmente a Arequipa. Es decir, estas armas llegaron semanas antes de la caída de Arequipa. Por eso a Del Valle hay una carta muy conmovedora en Pascual Ahumada, donde le escribe con mucha congoja al canciller Valcárcel, que estaba en La Paz, porque cuando cae Arequipa, el gobierno de Montero desaparece, el canciller Valcárcel y Montero acaban refugiándose en Bolivia. Pero antes de que se desactive, Del Valle escribe una carta y con mucho pesar, tanto esfuerzo de muchos meses, tanto trabajo de coordinaciones en Argentina, en Bolivia, en Argentina con las casas de comercio, con las autoridades argentinas, y en La Paz con el gobierno de Campero, con los cónsules peruanos que están en las ciudades bolivianas. Todo ese trabajo acaba de manera lamentable porque todo el armamento acaba en manos del ejército chileno del coronel Velázquez. Y estas armas no fueron puestas al servicio de Cáceres. Quizás si el armamento hubiera sido puesto, hubiera tenido un mejor, otro resultado en Huamachuco. He podido un poco reconstruir en un artículo que presenté en la revista Motus acerca de el destino que tuvieron estas armas, un poco ahí debatiendo con las ideas de Daniel Parodi, y lamentablemente fue una decisión política bajo la cual no se le entrega las armas a Cáceres. Hay una carta que se encuentra dentro del doctor Guzmán, una carta que se recoge en documentos relativos a la campaña de la Breña, y Cáceres le increpa meses después de Huamachuco que el temor de que su figura opacase a la de Montero en Arequipa hizo que cometiera finalmente este acto impune de no proporcionar armamento a Cáceres y sus tropas del ejército del centro. Pero eso queda, como les digo, también en la historia y sobre todo de poder cotejar mayor y nueva información al respecto. Muy bien, básicamente ya para resumir las ideas, hemos visto estos dos momentos, la parte diplomática, el trabajo de Manuel María del Valle, pero ese trabajo tuvo varias dimensiones. Además de construir diplomacia pública con periódicos de Bolivia, y además de ofrecer, por ejemplo, antes de que se desarrollaran
en el año 82, el Congreso, en agosto, hizo un banquete donde convocó a los diputados de las diversas regiones de Bolivia. Esta acción no solamente es, obviamente, el sentido específico de brindar un gesto del Perú con Bolivia, sino era también de construir estas relaciones para que la alianza que se medía en votos dentro del Congreso no se perdiera. Entonces, eran múltiples dimensiones de trabajo del Valle, que acaba siendo senador en el Congreso de Arequipa en el año 83, y que, como ustedes han podido ver, tuvo esa labor diplomática, pero también tuvo ese papel preponderante en lo que se refiere a la gestión de armamentos. Muy bien, muchísimas gracias, don Augusto, y les agradezco su atención. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Muchas gracias. Hola Julio, gracias por la muy interesante exposición. El señor Augusto ha tenido que salir por un tema personal, pero me dejó encargado de la ronda de preguntas final y con eso cerramos. Si alguien tuviera una pregunta, por favor, abre su micro. Sí, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, Aló, adelante, buenas. Carlos Enrique. Adelante, Carlos Enrique, te escuchamos. Bueno, primero que nada agradecerles por permitirme ingresar a este foro tan importante y tan interesante. Créanme que lo estoy retransmitiendo a todos mis contactos para que este grupo crezca. La verdad es que son momentos muy interesantes. Mi pregunta iba por lo siguiente. Si sabemos que todo este tema de la diplomacia siempre tiene detrás, en el fondo, y ni muy en el fondo, sino que hay unos aspectos, digamos, de agentes económicos que de alguna manera plasman todos sus intereses a través de la diplomacia. En ese sentido, las grandes empresas salitreras, guaneras, que tenían intereses en Tarapacá, ¿de qué manera, digamos, participaron o influyeron en la diplomacia? ¿Tuvieron agentes encubiertos? ¿Tuvieron, digamos, algún representante en el Congreso, como Aniceto Arce, por el lado de Perú? ¿Hubo algo parecido? Eso, digamos, es algo que me interesaría conocer un poco más. Y sobre todo algo que mencionó, ¿no? La corrupción. ¿De qué manera la corrupción estuvo involucrada en la diplomacia también? Gracias. Muchas gracias, Carlos Enrique. En realidad son preguntas que tiene varias vertientes. Voy a comenzar con la primera en relación a la diplomacia y los actores internacionales. Cuando hablamos de los actores internacionales, no solamente cuando hablamos de diplomacia es el Estado, es decir, la Cancillería y sus legaciones o el sistema, lo que yo denomino como el sistema diplomático, es decir, esa integración, articulación entre, es una comunicación que se retroalimenta, los informes que levantan las legaciones con sus observaciones de campo de parte de los embajadores y que estos llegan a Lima, esto le permite al canciller plantear la política exterior peruana. Para ese momento, y eso creo que un poco me faltó al inicio, hay 4 objetivos generales de la política exterior. Primero, la consecución de alianzas o neutralización de alianzas. Es decir, al inicio de la guerra se buscó una alianza con Argentina, estábamos muy cerca, sobre todo hacia el mes de mayo, y fortalecer la que teníamos con Bolivia y neutralizar una posible triple alianza entre Uruguay, Brasil y Chile. Esto lo trabaja de manera muy brillante el historiador Gerardo Trillo. Así que yo los invito a revisar allí su tesis que está en línea y también que puedan adquirir su libro. En el caso particular de las alianzas, esa era la ruta inicial o la mirada inicial de la política exterior peruana. Luego, el segundo objetivo fue la consecución de armamento. Centroamérica, Europa, Estados Unidos, las legaciones tuvieron una activa movilización y sobre todo coordinación entre ellas y con Lima para que Panamá entregase a tiempo y burlase todo tipo de control o interceptación chilena.
La tercera, el tercer objetivo, estamos hablando de, y acá viene un poco la pregunta que me menciona sobre los agentes económicos, es algo que es imprescindible. Si no tenemos un presupuesto adecuado, si no tenemos los fondos suficientes como para poder soportar una campaña militar en larga duración, se va a notar, y en el caso peruano, obviamente, se apreció con mayor nitidez. Cuando hablamos de diplomacia, no solamente hablamos de actores clásicos o tradicionales como es el Estado, sino también hablamos de actores no estatales como los agentes económicos. Cuando hablamos de actores internacionales no estatales, estamos como ejemplo las agencias de información, las agencias de noticias, los cables que se transmitían. Hay un artículo de una investigadora que estuvo en el Ateneo el año pasado, de apellido Rodas, hay un artículo muy interesante desde el sur, se llama la revista, y el tema que aborda es el papel de las agencias de noticias, es decir, cómo se transmitían en Europa las noticias sobre la guerra y particularmente cómo se presentaba al Perú. Este trabajo me parece muy interesante porque utiliza archivos desde el extranjero, y eso me parece muy interesante porque no tenemos algo similar en el Perú. Tenemos un estudio a nivel de prensa, pero no de agencias internacionales. Otro actor importante son las casas de comercio de armas. Es decir, el Perú se acercó mucho, por ejemplo, a la casa Remington para obtener sus fusiles, por ejemplo, en Nueva York, que fue la sede principal de esta compañía, y obtenía justamente a través de la legación allá José Carlos Tracy, quien era el embajador peruano en Estados Unidos, quien se encargaba justamente de coordinar para obtener este tipo de armamento. Otro actor es el de los actores económicos, como bien dice Carlos Enrique. Estamos hablando de los tenedores de bonos, los bondholders, y dentro de esta división que existe, estas disputas dentro de la administración del guano y el salitre, vamos a ver con claridad, por un lado, los bondholders británicos y los tenedores de bonos del continente, es decir, franceses, alemanes, belgas. Y en el caso particular del Perú, venía de una serie de contratos que se habían hecho, 76 el contrato Rafael, donde el Perú prácticamente queda sujeto a los tenedores de bono británicos. Hay dos grandes, dentro de los británicos hay dos grandes grupos, uno dirigido por James Croyle y el otro por el tenedor Russell. Entonces son dos quienes dirigen los tenedores de bonos británicos que finalmente se van a alinear una vez que el Perú pierde Tarapacá en San Francisco, 79, se alinean con Chile, porque ya va a ser administrado todo el salitre peruano por el gobierno chileno. Pero la sección francesa, es decir, los tenedores de bonos franceses se reúnen en una gran compañía que es la Sociedad de Crédito Industrial del Perú. Esta compañía es la que se reúne con el gobierno de Piérola y su embajador Toribio Sanz, desahucian o finiquitan el contrato Rafael y firman un nuevo contrato, el contrato del crédito industrial. Este contrato tiene vigencia, se firma en febrero del año 81, es decir, ya con la derrota, pero obviamente la noticia que llega hacia Europa parece que llega muy tarde, porque se firma este nuevo contrato, se había negociado por más de un año, no querían firmarlo, pero le llegan a entregar un promedio de 100.000 libras esterlinas al gobierno de Piérola. Si ustedes se preguntan cómo financiaba Piérola su guerra civil con García Calderón y cómo compró armas con Miguel Frank, la respuesta es justamente que esos fondos provienen de ese adelanto que le entrega el crédito industrial, los tenedores de bonos franceses, a el gobierno de Nicolás de Piérola. Sin embargo, como les digo, esta convivencia dura muy poco
porque en plena guerra civil entre García Calderón y Piérola, el crédito industrial apuesta ganador, porque ya García Calderón tenía el apoyo norteamericano, abandona a Piérola y se suma a la propuesta de paz de García Calderón. Por eso cuando hablamos de lo que sostiene la doctora Guerra, Margarita Guerra, de paz y cesión territorial, no solamente era un amor a la patria de García Calderón, el presidente cautivo del Perú, era también la representación de esta hegemonía socioeconómica en la burguesía limeña y cómo el crédito industrial prácticamente había empeñado sus capitales en explotar el salitre de Tarapacá. Por eso es que no podía perderse. Si quieren un poco más de detalle, pueden revisar el artículo, como les dije, de Carlos Donoso, es un historiador chileno, de la Universidad de Tarapacá, que publica el año 2020 en la revista de la Universidad de Sevilla. Ya sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, excelente. Julito, una pregunta. Buenas tardes, te saluda Jorge Chan. ¿Qué tal? Ya que estamos hablando del tema de precisamente la ligazón entre Bolivia y el Perú en la etapa final de la guerra, ¿cuál era la razón principal por la cual Bolivia se mantuvo aliada al Perú, personificada en el gobierno de García Calderón y luego en el de Montero, y no llegó a llegar a suscribir una paz por separado con Chile? Yo tengo entendido que el tema va básicamente por que el gobierno peruano le había asegurado de una u otra manera de que Bolivia no perdería su condición de país con acceso al mar. ¿Podría darnos un poco más de luces al respecto, por favor? Gracias, Jorge. Esa es una pregunta como la de Carlos Enrique, pequeña, pero tiene mucha carne ahí. Esto me permite, justamente, un poco lo he desarrollado en la tesis, lo pueden ustedes encontrar en el repositorio digital de la Universidad Católica, y me ayudó mucho justo a intercambiar opiniones con historiadores chilenos, colegas como Patricio Ibarra y Claudio Tapia, acerca de qué tan preparados estuvieron los servicios diplomáticos peruano, boliviano y chileno para afrontar este nuevo desafío, que era una guerra que enfrentaba a antiguos aliados. Recuerden ustedes que Bolivia, Perú y Chile eran aliados durante la guerra con España en 66. Toda una idea de americanismo, de unión y fraternidad, de enfrentar colonias en América. Entonces, los 70 hay una ruptura, hay un agotamiento, ese discurso. Un poco más al tema del servicio diplomático. Lo que me decían, por ejemplo, colegas chilenos, es que el aparato diplomático de ellos, y un poco veía sus memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno ve, digamos, en los anexos de lo que están, digamos, digitalizados en Google Books, va a encontrar que tiene muy pocos países, si uno los compara con el Perú, que tiene presencia en América, en Europa y hasta en Asia. De hecho, el Perú fue uno de los primeros países de Sudamérica que tiene una representación diplomática en Asia, hacia el año 72. Juan Federico El More es el primer embajador peruano en Japón y en China. Entonces, el gran despegue de este despliegue internacional del Perú se produce con Castilla, y obviamente el tema clave que nos preguntaba Carlos Enrique se realiza gracias a la disponibilidad de fondos. Y esos fondos vienen gracias a la época dorada del guano. Entonces, para ese momento hay una gran experiencia, tradición de los diplomáticos peruanos en el mundo. Toda esa experiencia le favorece mucho al Perú al inicio de la guerra. Era muy pequeño el cuerpo diplomático chileno, como ya les mencionaba, y el boliviano era mucho más pequeño todavía. Entonces, ustedes se preguntarán, Julio, entonces, por ejemplo, si tú me dices que en Europa estaban los aliados, habrán coordinado en Francia el embajador peruano con el embajador boliviano, y les cuento que
Bolivia no tenía representación diplomática en todos los países. Los tenía solamente en algunos, como en Argentina, por ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo. Ladislao Cabrera en Estados Unidos y Eugenio Caballero y Modesto Miste en Argentina. A tal punto llega que el Perú da una ley, el 79, para que sus diplomáticos peruanos también representen a Bolivia. Y eso se produce en Quito, en Panamá, en un par de países más, pero para que vean ustedes esa proporción. Entonces dirán, pero Julio, entonces, ¿por qué esa experiencia que es un valor agregado que tiene la política exterior peruana no se impuso a lo largo de la guerra? Es que la guerra tiene momentos y esos resultados militares adversos van a influenciar también, sobre todo al momento del crédito exterior peruano, de conseguir más fondos. Y cuando Chile finalmente tiene el control de Tarapacá y explota el salitre, se va a revertir y esa tradición que tiene la experiencia de los diplomáticos va a ser insuficiente frente a la maquinaria de acceso a los embajadores chilenos y su relación con las sociedades en el país que se encuentran, con la prensa en la que se encuentran en el país, en la ciudad en la que se ubiquen. Entonces, el acceso a fondos es fundamental. Y por más que hayamos tenido, obviamente esto no quita la entrega, el denuedo y el homenaje que debemos rendir a los diplomáticos peruanos que tuvieron que desarrollar sus funciones en situaciones complicadas, precarias, y un caso bien dramático es el de Juan Federico El More. Hay una carta que le dirige a Manuel Álvarez, que no es Mariano Álvarez, el canciller, sino a un peruano que se encuentra en Estados Unidos, y le cuenta, pues, ¿no?, la forma como prácticamente está en una situación prácticamente de ausencia de todo. No tiene ni para escribir, ni para el trabajo mínimo de escritorio, y está en situación prácticamente como no le envía dinero el gobierno peruano desde Arequipa, tiene que pedir préstamo a la embajada colombiana, por ejemplo. Pero obviamente todo eso no sale hacia la luz, porque hay todo un tema de mostrarnos frente a la desgracia y la miseria dignos y no perder esa dignidad. Y eso creo que ha sido un gran mérito de la diplomacia peruana. Ahora, la pregunta de Jorge sobre la relación con Bolivia y por qué no se rompió la alianza. Yo creo que hay un trabajo notable, y esto responde mucho a la habilidad del Valle, sobre todo de poder haber contenido varios instantes muy difíciles en La Paz. Y esto habla acerca, era muy joven, también les digo, no es que tuviera 50, 60. Del Valle para ese momento tiene un promedio de 35 años. Es decir, estamos frente a una segunda generación de civilistas. La generación mayor, como Aurelio de Negri, Manuel Pardo, Aurelio García García, José Antonio García García, es una primera generación. La segunda generación es la que aparece con la guerra. Hablamos de Manuel María del Valle, hablamos de Manuel Candamo, hablamos de Carlos Elías. Entonces, tienen una formación universitaria, tienen también una formación, bueno, en el caso del Valle no tenía una experiencia política, había sido alcalde, tenía parte importante en lo que es la prensa aquí en la capital. Era su primera experiencia diplomática y lo hizo en el balance muy bien, sobre todo de poder contrarrestar, de cómo dar la cara frente a Bolivia en momentos tan complicados, por ejemplo, de desaire contra su embajador Carrillo, el basta Lima, basta Huaraz, coloquialmente, como se le dice, se le chotea la propuesta de la tregua, y eso en realidad, si otro hubiera sido el presidente, dice, ¿sabes qué? No quieres una salida negociada, bueno, yo tomo mi camino y tú tomas el tuyo, pero hay también, creo allí, una decisión del gobierno boliviano, particularmente de Campero, de asumir e interiorizar la importancia que tenía la alianza
y enfrentar junto a Del Valle las voces separatistas de Aniceto Arce, Mariano Batista, y toda esta generación de lo que se conoce como los políticos conservadores, que con con Gregorio Pacheco, que va a ser el presidente en el 84, que releve a Campero, van a tomar el poder hasta el año 99, cuando finalmente los liberales se enfrenten a los conservadores en lo que se conoce como la Guerra Federal en Bolivia. Este enfrentamiento entre pacifistas y guerreristas es finalmente esta semilla de lo que va a buscar, de lo que va a ser el desenlace de un enfrentamiento como lo va a ser más adelante la guerra civil en Chile en el año 91. Entonces, eso es uno de los puntos muy importantes de cómo hace suyo el gobierno de Campero y va a apoyar a Del Valle en las negociaciones en el Congreso, en el gabinete, porque créanme ustedes que después de Huamachuco ya prácticamente para el Perú la suerte estaba echada. Pero la alianza se mantiene, obviamente es una articulación muy precaria, pero se sostiene hasta octubre del año 83. Entonces hay diversos momentos que muestran ese compromiso con la alianza. De hecho, yo, bueno, no puedo compartir en este momento, pero yo he encontrado documentos que muestran qué pensaba Bolivia. En primer lugar, paralelamente a los problemas que tenía con Chile y el Perú, Bolivia ya tenía mucho interés en el tema del Chaco. De hecho, su embajador, Eugenio Caballero, que pasa el 81 de Buenos Aires a Brasil, pasa a Asunción a atender este tema. Y otro asunto relacionado a ese compromiso de Campero con la alianza es un congreso americano que se reúne en Caracas, en Venezuela. Este congreso es muy poco conocido. Eugenio Parra es uno de los investigadores que recoge y con esa pista yo un poco empecé a desentrañar. Y Venezuela le dio un gran apoyo al Perú en dos ocasiones. La primera dando fondos a Federico Larrañaga para que continúe con su diario El Canal, y la segunda, en un plano más diplomático, donde se reúnen los embajadores aliados, por un lado el capitán de fragata Pareja, que va por el Perú, y Modesto Miste, de Bolivia. Ambos, junto a otros embajadores, se reúnen en Caracas con motivo del natalicio de Simón Bolívar. Y hacen una declaración, un documento de todos los embajadores, porque finalmente prime la unidad y se retraiga el tema del derecho de conquista. Ese me parece también un gesto muy potente que ha sido muy poco examinado y quizás ya más adelante les voy a proponer a don Augusto acerca de Venezuela y su participación durante la Guerra del Pacífico. De hecho, también es un tema muy poco explorado. Y quizás hacia el futuro, Daniel Parodi como Richard Phillips abrieron esta beta de ver la política boliviana con documentos de su Cancillería. Quizás haya otro investigador que retome justamente, ya con otra mirada, 20 años después, porque el libro de Parodi es del 2000, nos traiga a colación esa respuesta a la pregunta que formula Jorge de qué hizo finalmente Bolivia para no romper con el Perú, porque a cada momento Chile estaba intentando con la política boliviana de entregarle Tacna y Arica, de que rompa su unión con el Perú. Pero finalmente eso no se produjo y más bien va a ser la fuerza de los hechos, tanto con Iglesias y el Tratado de Ancón como la caída de Arequipa, lo que marque el desenlace de este conflicto. Gracias, Jorge. Gracias, Julio, por la respuesta. Si no hubiera alguna pregunta adicional, bueno, invitarlos a la siguiente exposición, que será el sábado 9 de septiembre, con el tema La resistencia indígena durante la campaña de Breña. Muchas gracias, Julio, nuevamente por la exposición y a todos por su participación. Nos vemos en el siguiente Ateneo.
Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes.